grandioso, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Profecía de Sion, el Mesías descendió. Solo tú eres digno de abrir el libro. El Cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 El león no ruge. Prepara hoy el camino de Dios, 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 prepara. Oh, valle se ha asado, oh monte derribado, oh valle se ha asado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle
pasado, oh monte derribado. Darnos dirección profética, lo que Dios quiere decirnos, hacer, lo que Dios quiere hablarnos para este tiempo. Este es un segmento para las personas que son nuevas. Es una escuela profética que se llama la Escuela de Issacar, donde vamos a aprender a interpretar los tiempos, a entender cuáles son los tiempos y qué es lo que debemos de hacer. Así que ahí donde se encuentran, quiero que se unan conmigo en oración para que Dios nos hable y dirija mi corazón, mis palabras, mis pensamientos, que cada uno de ustedes reciba lo que Dios quiere decirles como base de la primera parte que vamos a oír, de la Escuela de Issacar, de lo que Dios quiere hacer este año. Yo oro, Señor, para que este año sea importante, un año de estrategias, de decisiones, un año, Señor, donde tú nos vas a hablar, donde tú nos vas a dirigir, porque nosotros vamos a permanecer, Señor, antes y solícitos a tu voluntad. Yo oro, Señor, para que el Espíritu profético abra los ojos de todas las águilas que están reuniendo, que están reunidas, que están viendo esta transmisión y los que lo están recibiendo, Señor, en forma diferida. Yo activo, Señor, el corazón y el espíritu profético de cada uno de los alumnos que están aquí, para que ellos puedan cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dando un poco de introducción, la Escuela de Issacar tiene dos corrientes. Una de ellas es para las personas que necesitan entender los tiempos, que les llama la atención los números, el significado, que miran el reloj cuando se despiertan, que hay muchas diosidencias, si podríamos decir así, cuando son las 12:21, cuando son las 3:33, cuando son las 11:11, las 10:10, y entre otras horas establecidas como bíblicas, cuando estamos a las horas en punto, como las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana o las 6 de la mañana. De esa manera nosotros podemos interpretar que la Biblia es exacta, diciéndonos que nosotros estamos aprendiendo cuando Jesús dice la hora es y la hora ha llegado, y llega
María y le dice que convierta el agua en, bueno, no le dice que convierta el agua en vino, no, que le dice que se acabó el vino. Y ese es el primer milagro que registra el libro de Juan como evangelio, donde nos enseña que el Señor le hace una respuesta un poco tosca y negativa y le dice: mujer, mi hora no es todavía. No se sabe qué sucede, pero algunos intérpretes creemos que María fue a encerrarse a orar y tener una relación con el Padre, y el Padre activó a Jesús para que comenzara la labor de su ministerio. Proféticamente, Él convirtió el agua en vino y marcó un precedente de cómo iba a iniciar su ministerio y cómo va a terminar, que es la preparación de la iglesia como esposa para que sea desposada y para que Él también esté listo conjuntamente con nosotros a partir de este 2024 y los próximos 7 años que vamos a enfrentar. Vamos a vivir una era de lo sobrenatural. Así que, ¿qué dice Dios para este año? Vamos a basarnos en el Salmo 24, que es lo que Dios ha estado hablando. El año pasado fue el Salmo 23, muchos vivieron el Salmo 23 hasta el versículo 3, y quiero decirles que el versículo 4 está vigente, donde Dios nos está pidiendo que tengamos un caminar en nuestro valle de sombra de muerte, que es el equivalente a lo que Dios nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién será la persona que estará lista para que nosotros podamos entender que solamente el de corazón limpio, el de corazón puro y limpio de manos lo hará? Vamos a hablar mucho sobre las puertas, vamos a tocar 2 puntos, 2 temas importantes de lo que Dios está hablando y quiere que sepamos y aprendamos. Sobre puertas abiertas, sobre puertas cerradas, sobre la llave de David, sobre este año será la iglesia de Filadelfia, la iglesia que va a simbolizar y que va a proyectar la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la iglesia fraterna en el amor. Nosotros vamos a aprender completamente qué es el amor. Vamos a aprender que todavía necesitamos ir más profundo y amar no con parámetros terrenales, sino con parámetros espirituales, porque amar es dar y buscar entregar, y yo creo que todavía nuestra carne es reacia y se resiste a buscar complacer, no los deseos de los demás, sino amar a Dios, porque ese es el primer mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo, o sea que nuestro prójimo es nuestro certificado de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces estos fragmentos proféticos son llamados así por instrucción de Dios, ya que yo no quería sacar esta palabra, porque yo le decía a Dios que ya las personas han estado profetizando el Salmo 24, y Dios me habló en la madrugada y me dijo con voz audible: da tu fragmento profético. Un fragmento profético, digamos, desde el punto de vista de un diamante, es una arista lo que ustedes van a oír. Pues si ustedes googlean o ven en YouTube, se habla mucho del Salmo 24. Yo voy a presentar mi parte de lo que Dios está diciendo y de lo que me estoy sumando a que este es un tiempo de puertas abiertas. Recordando las bases de la escuela de Issacar, la escuela de Issacar dice en el capítulo 12, versículo 32, que eran expertos en comprender los tiempos y que sabían qué hacer en sus tiempos. Entonces, esto es muy importante que entendamos para los que son nuevos y para los que ya lo han escuchado, reforzarlo, que la regla de Issacar es el 50% de entender los tiempos. El otro 50% es que sabían qué hacer. Yo quiero advertirle que este es un año violento, un año bélico, un año desafiante, un año de prueba, un año de transición, un año de entrega de riquezas a los que estén en orden. Entonces, no sirve de nada que nosotros solamente entendamos los tiempos, sino que sepamos qué hacer. Se espera dentro de las pruebas de este mundo para este año que vamos a profetizar un colapso financiero,
se están haciendo movimientos y rumores de guerra, y todo lo que se está aconteciendo en este momento está sucediendo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la proyección del orden mundial y la Agenda 2030 que está en marcha y que la están adelantando más del tiempo permitido por Dios? Esa siempre ha sido una de las estrategias del enemigo, adelantar todo lo que le favorece, pero Dios no lo va a permitir si nosotros somos entendidos en los tiempos y sabemos qué hacer. Algo muy importante sobre la regla de Issacar es que te da estos 5 puntos que te dejo ahí para que tú los revises, para que tú los tengas presentes. Es que te va a dar mucha revelación sobre tu propósito, sobre tu visión, sobre tu llamado. Vas a aprender a ver lo que Dios ve y va a activarse tu potencial y se va a desactivar todos los impedimentos que nosotros tengamos como vínculo. También revela nuestras capacidades. Todo aquello que está escondido de nosotros va a ser alcanzado como demanda y vamos a poder tener el potencial sacado por medio de presiones para un grupo y otros por medio de estar en sus tiempos de intimidad en el lugar secreto con Dios. También vamos a entender nuestra preparación y nuestro proceso. Podemos nosotros aumentar nuestra recompensa, podemos conservarla, podemos disminuirla o podemos perderla. Así que yo aquí presento este material delante de Dios para que cada uno de ustedes lo vea las veces que sea necesario y puedan tomar acción en lo que Dios quiere que nosotros emprendamos. Este 2024 va a ser un año muy especial. Va a ser un año donde nosotros tenemos que entender nuestro propósito, nuestro llamado y nuestra visión. Si no lo tenemos claro, vamos a repasar algunos principios que enseñamos en las escuelas proféticas, y es que el propósito, el llamado y la visión es dimensional. Tiene una figura personal, una figura ministerial y una figura en el reino. Dios cuando nos llama no nos habla de ministerio, sino que nos habla de amarle y servirle. Entonces nuestra decisión personal determina nuestra decisión ministerial y nuestra proyección en el reino. También abajo podemos nosotros ver y recordar que toda revelación siempre es parcial, condicional y progresiva. Eso significa que es normal y nos tenemos que acostumbrar que Dios nunca nos dice todo hasta que nosotros cumplimos la condición de fe que nos está pidiendo. Por ejemplo, si una persona tiene palabra o revelación en sueños, visiones o palabras proféticas que Dios lo va a sanar, esa sanidad se va a concretar cuando aprenda a amar, cuando aprenda a perdonar y cuando aprenda que el reino de Dios tiene cimientos de juicio, justicia y equidad. De la misma manera, si alguien tiene un llamado como José, como Daniel en el monte del gobierno, tiene que cumplir las condiciones que requieren y el orden perfecto. Vamos a estudiar más adelante en el libro de Cantares una de las profecías más potentes que nos dejó Salomón, y es que quién es la figura de la mujer en la iglesia en Cantares, que es más bella que el sol, más imponente que la luna y hermosa y más ordenada que un ejército. Entonces, cuando hablamos de un ejército, las primeras reglas que se le enseñan a un ejército es el orden. Y nosotros no estamos funcionando en la plenitud que Dios nos ha llamado. Eso significa que nosotros necesitamos ponernos en el orden de fundamentos y principios bíblicos. Yo tengo una serie que voy a usar, que voy a hacer este año cuando termine el segundo módulo de las leyes de la creación, ya que las reglas del juego tienen que ver con que yo nací para ganar, no para perder en todas las áreas de mi vida. Y Dios está quitando los sellos con sus ángeles para enseñarnos todo lo que nosotros necesitamos aprender. Y esta infografía que ustedes pueden ver es muy importante.
valga la aclaración, yo recomiendo, y lo voy a hacer intencional, que no utilicen celulares para recibir esta clase, que por lo menos usen un computador, y esa es la razón porque la información que voy a estar lanzando en infografías no la van a alcanzar a leer. Por ejemplo, las letras donde dice parcial, condicional y progresiva se ven muy bien en un computador. Si están en un celular, creo que van a tener dificultad en leerlo. Entonces, este paralelismo entre el llamado, entre nuestra relación con Dios, que es personal, ministerial y del reino, y que es parcial, condicional y progresiva, están interrelacionados de una manera que ustedes lo van a ver en toda la Biblia cuando ustedes hagan los ejercicios en sus talleres proféticos y apliquen esto. Siempre es así. Toda la vida. Este es un principio universal. Un principio universal que lo vemos resumido en la parábola de la semilla de mostaza, que tiene dos fases. Una es la de hortaliza y la otra es de un árbol frondoso que se vuelve un árbol grande y más grande que los árboles normales. Entonces, eso quiere decir que si Dios me dio una palabra, posiblemente, si yo aplico este principio de toda revelación es parcial, condicional y progresiva, yo no voy a caer en estancamiento. Hay personas que están estancadas y no lo saben, que están esperando a Dios y resulta que Dios los está esperando a ellos. No sé si tú estás esperando promesas, estás esperando tu pareja, estás esperando un milagro de salud, estás esperando finanzas, estás esperando un empleo, un negocio, un aumento, un ascenso. No sé qué es lo que tú estás esperando, pero yo te quiero decir que cada promesa tiene condiciones. Las asignaciones, las relaciones y las conexiones son determinantes para que se cumplan tus promesas. Las bendiciones son geográficas, son por asignación, por conexión y por conexión. Para los alumnos de Guatemala que estuvieron en la clase de la semana pasada sobre las leyes de la guerra, quiero decirles, que no lo oyeron, que no podemos cumplir nuestras bendiciones si no tenemos las relaciones, las conexiones y las asignaciones. Cuando Saúl tomó la asignación del profeta Samuel como sacerdote, Dios lo desechó por usurpar una asignación que le correspondía. Nosotros estamos en una guerra apostólica y profética, y lo vamos a ver más adelante, porque nosotros necesitamos que alguien suelte la palabra sobre nosotros, nos envíe, bendiga nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestras iniciativas. Y yo oro e impulso a los pastores que rindan cuentas a sus sacerdotes, a sus Melquisedec, a las redes que pertenecen, para que sean bendecidos, para que sean enviados, porque este año el enemigo nos va a revisar en cada una de nuestras áreas para ver si estamos cumpliendo las condiciones para que Dios cumpla sus promesas. Preséntate delante de tu sacerdote, le dice el Señor Jesús a unos leprosos, y fueron ellos enviados a presentarse y con una ofrenda. No fue él quien adquirió la asignación de ser el sacerdote de Dios, pero sus discípulos sí, tanto Jesús que les decía, hijitos míos, cuánto esperé este momento cuando compartió la Santa Cena, porque tú vas a estar en bendición cuando recibas la bendición de la persona autorizada en la tierra, como tú, Melquisedec, para soltarte la bendición y la palabra profética de este año. Yo suelto esta palabra profética en dos direcciones. Hay personas que están siendo entrenadas y formadas y se llevan este entrenamiento a sus iglesias, pero tienen sus sacerdotes, su asignación, su cobertura, para que sean bendecidos en la parte profética. Pero yo también bendigo y suelto la bendición de este 2024 sobre cada uno de los profetas, pastores y miembros de la red que están bajo este manto, para que sea todo lo que Dios ha dicho
de puertas abiertas este 2024 sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu negocio. Yo bendigo tu entrada, tu salida, tu acostar y tu levantar. Yo declaro que este año va a ser intenso, que este año va a ser de poder sobrenatural sobre tu vida, donde vamos a enfrentarnos con mucha adversidad, pero la gracia y el poder sobrenatural de Dios va a estar disponible para cada una de las personas que estén en las condiciones que Dios les ha dicho, porque vamos a entrar en una guerra profética de alto nivel estratégico. Nosotros estamos hoy actualmente en el 2024 y vamos a tener 7 años de preparación, 7 años de guerra de palabras, de aquí al 2030, que será el año 5790, donde el dragón, dice Apocalipsis 12 del 15 al 16, dice que arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí tenemos una pequeña infografía de todo lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de los años en la escuela de Isaacar y en la línea del tiempo, en la línea del tiempo en la eternidad. Explicamos lo que Dios ha enseñado en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023. Estuvimos aprendiendo a callar, estuvimos aprendiendo a no decir las palabras que nos automaldicen, y en el 2022 aprendimos a hablar bien. En el 2023 Dios revisó nuestro amor y ahora va a revisar nuestro corazón en el 2024. Ahora quiero hacer un paréntesis muy importante donde quiero enseñar algunas reglas que hemos cursado en la Escuela de Sueños y Visiones en todos los módulos correspondientes, y es que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo, y muchos de los simbolismos que nosotros encontramos aquí, la teología le llama hermenéutica simbólica. Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando Dios representa al Señor Jesús en algunos animales, los animales principales son el león, la oveja, el becerro, la paloma, y así hay figuras, pero Jesús nunca va a estar representado por un búho, Jesús nunca va a estar representado por un fénix. Yo escucho a algunas personas que tienen sueños con fénix, y las personas que tienen sueños con fénix, con todo el respeto y el amor que se merecen, es porque necesitan limpiarse de alguna participación en el pasado de sus familiares con gnosticismo o con algunas prácticas egipcias donde coleccionaron pirámides o objetos así, porque el fénix no es un ave bíblico. El ave que es bíblica, las únicas dos aves bíblicas que representan al Espíritu Santo y al Señor Jesús, es la paloma y el águila. Entonces esto es muy importante porque en Apocalipsis el dragón es uno de los misterios, y la interpretación directa, para no meterme y perder tiempo en el esquema de interpretación que ya se enseñó en la Escuela de Sueños y Visiones, el dragón tiene que ver en forma serpentina que tienen todas las constelaciones. Cuando Dios habla del ejército de los cielos, Él está hablando que los ejércitos tienen 12 cuadrillas y que cada mes se hace una batalla. Yo quiero decirte que los enemigos de este mes, estamos en el mes de Asab, no son los enemigos que vas a tener el otro mes. Entonces los enemigos que tú tienes en la mañana no son los enemigos que tienes en la tarde, y no son los enemigos que tienes en la noche. Los enemigos que tienes esta semana no son los enemigos de la semana pasada. No me voy a meter en detalles, pero dice parte de Apocalipsis 12 que la tercera parte de las estrellas fue arrastrada por la cola del dragón. Entonces, ¿qué significa que el dragón arrojó de su boca a la mujer agua como un río para que fuese arrastrada? Aquí hay dos interpretaciones. Esta es la figura de Satanás contra Eva, pero también esta es la figura de Satanás contra la iglesia hoy en la actualidad. Entonces quiere decir que el diablo abrió su boca, utilizó las leyes de la creación y ha lanzado contra todos nosotros cantidad de maldiciones en forma de palabras, haciéndole un enfoque cuántico y una perspectiva profética y científica.
Significa que cada palabra tiene un sonido, una vibración, una frecuencia que afecta a la materia. Esas palabras están gravitando en los aires y cuando encuentra una iniquidad en una persona, esas palabras se unifican, como ustedes lo pueden ver en el video del Dr. Brian Greene en el gobierno de los pensamientos, parte 4 que está en el canal de YouTube, para quienes no lo han visto. Ahí explico y pongo la teoría de las cuerdas en 2 minutos, como este señor nos explica que 2 unidades de información, como dice el Dr. Blatko Belgral, se unifican y modifican y descodifican la materia. Esto es muy importante porque vamos a sentir algunos de nosotros tentaciones y retrocesos en nuestra vida. Esto es muy importante porque estos retrocesos no son retrocesos, sino que son fuerzas del mal que nos están impulsando a detenernos o a retroceder, porque están encontrando falta de firmeza y derechos legales en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Aplicamos las leyes de la creación, la ley de la reversión, la ley del enfoque, la ley del desplazamiento, la ley de la ocupación, la ley de la acumulación. Si tú comienzas hoy en la noche a hacer decretos de lo que tú vas a oír ahora, yo te firmo que dentro de 7 días comenzarás a ver el comienzo y el inicio de lo que tú comiences a crear de acuerdo a las leyes de la creación. Entonces esto es muy importante porque los medios están siendo controlados, las plataformas de sprint como Netflix están produciendo a más no poder todas las condiciones para que se haga una propaganda completa, una propaganda donde están aprendiendo toda esta generación, toda la diversidad que se puede enseñar hoy en la actualidad, porque somos seres programables neurolingüísticamente y todo lo que vemos como ejemplo lo adoptamos inconscientemente. Entonces, en esta década de la boca en la que nosotros nos encontramos, el dragón arrojó ya todo lo que él quiere contra nosotros, pero el Salmo 91:10 que dice según las voces proféticas, y yo me uno a ellas, que es el salmo que Dios nos regaló para esta década. Miren lo que dice el Salmo 91:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. La gramática y la teología es muy importante en estos versículos claves que tienen que ver con una década. ¿Por qué el Señor pasa recordándonos lo que hizo en Egipto? Porque esa es una medida de poder que está disponible hoy en la actualidad para cada uno de nosotros, para que nosotros lo practiquemos, para que nosotros lo realicemos y que estemos seguros 1000% que Dios no ha cambiado absolutamente nada, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, Dios es el mismo, quien no somos los mismos para obedecer y para permanecer en su verdad, somos nosotros. Entonces, esta década es muy importante porque de estos 7 años vamos a tener una guerra violenta, un lenguaje bélico que se va a estar usando aún en las campañas políticas y en los gobiernos, como lo que está pasando en Guatemala, Ecuador y Argentina y El Salvador. Estamos en una guerra de poderes, en una confrontación espiritual, de jerarquía demoníaca, de alto nivel en todas las esferas celestiales y aún algunas que no se han logrado estudiar a plenitud, pero que están bíblicamente llamadas como tronos, dominios, principados, huestes de maldad, gobernadores, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a tener una batalla campal, tanto en forma terrenal como celestial. Cuando hablo celestial, estoy hablando del tercer cielo, y el tercer cielo quiero decirles que es la morada donde Satanás tiene autorización de presentarse en el trono de Dios y rendir cuentas. Es como la oficina principal de la presidencia de un gobierno, donde nosotros podemos ir a poner las quejas si no nos gusta lo que un gobierno está realizando, pero no podemos meternos en las oficinas privadas.
Entonces, este es el tiempo donde nosotros vamos a entrar en 7 años de preparación, y todos aquellos que tienen una palabra profética de José y Daniel, quiero decirles que el tiempo de ustedes ha llegado. El tiempo de que hayan sido tratados, forjados, humillados y procesados, como lo fuera José, vendido por sus hermanos, como fue José tratado injustamente y metido en la cárcel por la esposa de Potifar. El tiempo de la prueba está finalizando para aquellos que están disponibles de avanzar los procesos y de entender los tiempos. Pero esto no va a suceder si tú no lo comienzas a profetizar. Como dijo Pablo a Timoteo, milita de acuerdo a las palabras proféticas que te han sido dadas. Si tú no tienes una palabra profética, yo te profetizo que Dios te va a posicionar en el monte del gobierno, Dios te va a posicionar en el monte de los negocios, Dios te va a posicionar en el monte de las artes y el entretenimiento. Dios te va a posicionar en tu lugar de trabajo, en tu oficina, en tu clínica, en tu buffet, en el lugar donde tú te desempeñes. Dios te va a posicionar. Pero es una guerra de palabras, es una guerra profética, es una guerra, como dice el doctor Blatko Verbal, de unidades de información, donde si tú tienes un 80% de unidades de información negativas, de acuerdo al informe, como estuvimos viendo en las clases de la ley del reconocimiento, entre un 20% de palabras proféticas positivas, y tú lo pones en una balanza, hasta que tú pases del 50% y reduzcas por la ley del desplazamiento el 50% de las palabras negativas que están en contra de ti, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tu negocio, de la escasez, de la deuda, de la enfermedad, no vamos a ver una respuesta de acuerdo a la ley de la acumulación. Un breve paréntesis de la ley de la acumulación: la mujer del flujo de sangre se decía a sí misma, si tan solo pare el borde de su manto. Para quienes no han visto la tercera temporada de Chosen en Netflix, véanla, que es una escena muy espectacular donde sale la mujer del flujo de sangre y cómo ella atraviesa una barrera cultural y hace un diálogo interno. La ley del espejo, la ley del desplazamiento y la ley de la acumulación entre un espejo, cuando yo me veo, tiene más poder. Tiene un gran poder cuando estoy antes de dormirme en estado alfa, estado soñamiento, y cuando acabo de despertar, declarar las bendiciones del día. Como ustedes vieron en la ley del reconocimiento, ¿por qué los 10 espías, los 10 príncipes de las tribus, decían, como ellos se sentían, que los gigantes los iban a aplastar? Hay personas que decimos todo lo que nuestro miedo nos gobierna, y eso no sucede. Como dice Job, lo que más temía, eso me sucedió. Pero hoy se abre una puerta de gracia, se abre una puerta de favor para ti, para mí, la que nosotros llenemos nuestra boca. ¿Qué significa abre tu boca y yo la llenaré? El tiempo que tú permanezcas y le dediques al Señor en el lugar secreto, Él te lo va a recompensar en público. Él va a llenar tu vientre y te va a llevar a niveles mayores de guerra, donde tú vas a aprender que esta es tu era, que este es el tiempo. Y miren lo que dice Proverbios 18, capítulo 18 del 19 al 21. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Voy a hacer una pausa muy importante, y que estamos en modo de guerra espiritual. Quiero decirles lo siguiente: ¿por qué Salomón en muchos versículos relaciona el carácter con una ciudad? Todas las personas que están viendo este material tienen un llamado al ministerio profético de oficio. Uno en el púlpito, otro en los negocios y otro en otras áreas como el gobierno. Entonces, si yo no me limpio de ofensa, de falta de perdón, de resentimiento, y no quiero sonar machista, pero Salomón dice en los proverbios que la mujer rencillosa es como mujer continua. Aunque representa a la iglesia, hay una debilidad en el sistema emocional de las mujeres cuando no perdonan. Entonces, esto es muy importante, porque la ciudad está relacionada con el carácter. Lo miramos en el propósito dimensional, o del llamado personal, ministerial y del reino.
Cuando una persona recibe opresión por falta de perdón, se le vienen los espíritus de la ciudad donde está colocado, donde está asignado. Cuando una persona toma autoridad, limpia su corazón, toma autoridad territorial. La ciudad tiene el derecho de someterse. Y yo quiero decirle que todo ministerio profético tiene por lo menos autoridad territorial en la ciudad donde está plantado. Si tú vives en la ciudad de Guatemala, tú tienes autoridad sobre la ciudad. Si tú vives en la ciudad de San Salvador, tú tienes autoridad sobre la ciudad de San Salvador. Si tú vives en Miami, en Chicago, en Texas, en Irving, en Londres, en España, en Valencia, en Chile, Santiago, en Bogotá, donde tú has sido plantado, tienes autoridad territorial. Esa es la autoridad que usó como una esfera de poder, ¿no? Cuando fue a libertar a Lot contra sus enemigos, y dentro de ellos estaban cautivos los reyes de Sodoma y Gomorra. Esto es muy importante, y haciendo un paréntesis para los que no han recibido estas clases anteriores, el ministerio profético tiene 4 esferas. La primera es que todos podemos profetizar, la segunda es que Dios nos habla por medio de sueños, visiones y experiencias proféticas, y si siguen aumentando, nosotros tenemos un reconocimiento profético local, y si seguimos en la asignación, en obediencia, tenemos un reconocimiento profético de oficio. Todas las personas que Dios pone en esta red tienen el 99.99% un llamado de ministerio profético de oficio no convencional. No creo yo que alguno de ustedes sea el 0.01%. Pero esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque vamos a comprender nuestra asignación hacia donde Dios nos está dirigiendo y nos quiere llevar. Apocalipsis 3, del 8 al 9, tenemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Yo quiero decirles, para las personas que viven en su tierra, eso es temporal y es un proceso. Es un proceso del cual nosotros tenemos que aprender que hay un proceso de humillación. Jesús, cuando dice eso, es porque su mamá y sus hermanos se voltearon contra él. Cuando lo iban a buscar, le dicen a Jesús: Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús les dice: mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él estaba profetizando que ellos iban a voltear, porque después lo echan y se avergüenzan de él. Le dice: mira, no queremos todos los problemas que tú ocasiones, así que vete y date a conocer a otro lugar. Eso incluido en la mamá. Jesús profetiza, como dice en muchas ocasiones, que no dejaré a su mamá, a su papá, a su hermano, no es digno de ser mi discípulo, dice. Entonces, nosotros tenemos autoridad en el lugar donde somos plantados y en diferentes lugares. Eso se lo podemos preguntar a Dios. Yo tengo por asignación algunas naciones como El Salvador, Guatemala, Colombia, República Dominicana y otros países. Parte de Chile, Dios me ha permitido. Entonces, hay que pedirle a Dios cuál es nuestra asignación. No podemos meternos si no hemos sido enviados por el Señor, como le dijo este espíritu a este personaje, Bar Jesús. A Pablo y a Jesús conocemos, pero a ti no te conocemos. En una guerra de palabras proféticas también tenemos una guerra de palabras apostólicas. Que Dios me ha enviado. Dios te ha enviado a un monte específico. Por eso esta red se llama Dame mi monte, red G8, el 8º monte. Dame mi monte, porque la visión y la meta es que Dios te dé el monte que tú le pediste. Entonces, el que tiene la llave de David dice que el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados? Saben que las personas que aman al Señor se cansan, pero nosotros tenemos cansancios y descansos cíclicos. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados, y yo los haré descansar, dice. Entonces, porque mi carga es fácil y rápida. ¿Cuántos de ustedes sienten que la carga que llevan es pesada?
del trabajo, de la familia, del ministerio. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios dice que es fácil y rápido. No hemos aprendido a descansar en el Señor. Yo oro para que tú descanses, arrojes toda la ansiedad, todas tus cargas, y que tu cuerpo se vuelva un termómetro, un certificado de tu salud. Yo profetizo toda migraña, todo estrés, toda presión alta, toda diabetes, toda enfermedad de la sangre, toda enfermedad de pulmones, de problemas digestivos, gastrointestinales, todos problemas de respiración, se van en el nombre de Jesús, porque las puertas están abiertas y esta palabra que abre puertas, nadie la puede cerrar y tú estás dispuesto a reconocer tus obras. Dice el Señor, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hay una puerta abierta este año 2024. Yo oro y decreto que hay una puerta abierta y que tú decides si entras. Por eso tenemos el arte profético de Jesús. Él está con la puerta abierta, pero no cruza, porque el que tiene que cruzar eres tú y soy yo. El que tiene que entrar eres tú y soy yo. Y yo quiero decirles que las puertas solamente se abren quien tiene la llave. Y Jesús es el que tiene la llave de David. Jesús es el que tiene la llave para quitar toda maldición, toda enfermedad, toda deuda, toda enfermedad crónica y toda iniquidad. Dios tiene la llave. En un foro profético que estaba la semana pasada, le explicaba a las personas que me estaban haciendo algunas preguntas, ¿por qué Dios le reveló a David la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios? Cuando nosotros practicamos la presencia de Dios, que es la restauración del tabernáculo caído de David, el tabernáculo de David no va a ser otra vez una enramada como lo hacen en la fiesta de los tabernáculos los judíos, sino que nos vamos a tabernaculizar. Entonces quiere decir que Dios, que es omnisciente, que tiene la omnisciencia, Él sabe todo. Él sabe la solución de tus enfermedades, Él sabe lo que tienes que hacer, Él sabe los problemas de tu negocio, Él conoce los problemas de tu empresa, Él conoce todo. Entonces, ¿por qué no le preguntamos? Dice el profeta Isaías, preguntadme a mí, preguntadme. La promesa del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos va a decir todo, absolutamente todo lo que hay que acontecer. Por eso es muy importante que en la segunda parte estudiemos el orden. Un ejército desordenado no funciona. Un ejército sin orden no es efectivo. Muchos de los problemas que yo trato en consejería, me atrevería a decir que el 72%, si no es que más, es porque no estamos en el orden correcto de Dios. Solamente ordenarse suelta y libera la sobrenaturalidad de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando va a alimentar los 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, primero los ordena y les dice, hazlos, le dice a los discípulos que se sienten de 50 en 50 y de 100 en 100. Lo primero que Dios hace antes de bendecirte es ordenarte. El orden precede la bendición. Si tienes herencias, proyectos, personas que no te pagan, ponte en orden para que el ejército de los cielos esté a tu favor, avanzando y peleando para que se cumpla todo lo que Dios ha hablado sobre ti. Apocalipsis 3, 19 al 22 dice, yo reprendo, el mensaje a la iglesia de la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Uno de los ejercicios más desagradables en el ministerio profético es aconsejar a alguien que no quiere cambiar, hablarle a alguien que no quiere oír, llevarle palabra a alguien que no la recibe.
para que se cumpla lo que el Señor Jesús le dijo a Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise reunir como la gallina reúne sus polluelos, pero no quisisteis, no conocisteis el día de tu visitación, matasteis a los profetas que te envié. A veces nosotros en el ministerio pastoral tenemos que pastorear gente que quiere oír lo que quieren oír, no lo que Dios quiere decir. Yo quiero decir que Dios este año, el Señor Jesús, está a la puerta. Y podemos observar un dato muy interesante y muy ultraprofético, que la puerta, aquí en Apocalipsis 3:20, dice que es la voz de Dios. Dice, y yo llamo, dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, observen este detalle, la puerta está abierta, pero aquí dice que hay que abrirla. Entonces la pregunta, ¿está abierta o no está abierta? La puerta no tiene seguro. La puerta está abierta de su seguridad, pero no está de par en par. Tú la tienes que empujar. Tú la tienes que abrir. ¿Cuándo vas a empujar esa puerta? Que Dios ya dio la instrucción. Yo te quiero decir que este es el día, que esta es la hora, que esta es la semana, que este es el año, que este es el mes, donde tenemos que ponernos violentos, como dijo el Señor Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es el año para arrebatar. Este es el año que las promesas, que los proyectos que estaban estancados, que no surgían, hoy van a surgir. Hoy van a trascender. Este es el año que hizo el Señor, el año agradable. Nos gozaremos y nos alegraremos porque el Señor no se rige por el nuevo orden mundial, ni por la ONU, ni por la OMS, ni por el Foro Económico Mundial. Dios no se rige por ninguna organización y Dios va a cumplir sus promesas en el año más apocalíptico y en el año más difícil de esta década, que es el 2024. Esta palabra profética la recibí yo en el 2020 y Dios me volvió a instar a que la lanzara otra vez en el 2024. Ustedes sabrán que hay rumores de que se vuelva a ocasionar una pandemia con un golpe mayor, con una caída en parte de la economía mundial, en la bolsa de valores, con una caída del internet y un ataque agresivo hacia Estados Unidos. Pues yo quiero decirles que esta palabra es para este año. Dice Apocalipsis 3:11 al 13, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has militado con las palabras proféticas que te han sido dadas, dice el Señor, yo bien te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Levanta tus manos ahí donde estás. Y la prueba que va a venir este año, 2024, no te va a tocar a ti si estás en orden y no me va a tocar a mí porque hemos guardado la palabra del Señor. Hemos mantenido con mucho esfuerzo, tal vez no a la perfección y paciencia, Dios nos va a guardar de todo este desastre que está planificando el orden mundial para este año. Porque esta prueba dice que es para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén la ley de la retención, lo que tienes para que ninguno tome tu corona, en la ley de la recompensa. Y al que venciere, dice el Señor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero decirles que este año no va a ser un año fácil para el mundo. Este va a ser un año bastante difícil y este va a ser un año donde nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad de problemas en el mundo, pero Dios nos va a guardar a nosotros y Dios va a hacer que sobre nosotros permanezca la verdad. Así como dice Daniel en el capítulo 12, versículo 23 al 24,
Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dos características que la gente está viviendo hoy que te quiere ir de su país. Alguien me estaba preguntando en El Salvador, que alguien le decía, este es el momento para irnos del Salvador. Yo quiero decirte que se está cumpliendo Daniel 12:24. Muchos correrán de aquí para allá. No hay un país seguro. Lo único que está seguro es que tú estés dentro de tu asignación geográfica, y así, de esa manera, tú vas a estar protegido. Y otra de las cosas que vamos a comenzar a ver es que la ciencia aumentará. El año pasado fue una revolución el tema de la inteligencia artificial, pero quiero decirles que este año va a ser multiplicado, y toda esta década la ciencia va a aumentar. Y para los que están deseosos de esperar la escuela de Daniel, vamos a aprender a subir el nivel 10 de nuestra capacidad y potencial espiritual. Así como Daniel sometió a todos los hechiceros, magos, astrólogos y sabios de Babilonia, y era superior 10 veces, tú vas a tener un espíritu superior como profesional, como hombre de negocios, y vas a superar 10 veces a la mejor persona en el ámbito de negocio y en el ámbito empresarial, si tú te dejas forjar el espíritu profético que Dios tiene para ti en este tiempo. Apocalipsis 3:11, cuando Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que nos va a guardar, yo le llamo habitaciones de gloria. ¿Por qué? Porque hay un factor común denominador en David entre Isaías 11, donde están los 7 espíritus, que cuando nosotros entendemos los 7 espíritus, que los aprendimos en forma básica en las leyes de la creación y la llave de la ciencia en las primeras clases, que son el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, de poder y de temor, que nosotros vamos a pasar a ser residentes, habitaciones de la atmósfera que Dios quiere soltar sobre la tierra. Este año comenzará Dios a soltar destellos de la gloria postrera que nos están prometiendo desde la gloria primera en el libro del Antiguo Testamento. Entonces, la ciencia, como algo que ha sido aumentado, quiero profetizar en este momento que algunos de ustedes van a comenzar a sentir una capacidad superior. Algunos de ustedes van a sentir que tienen bastantes cerebros, que están haciendo algo y que al mismo tiempo pueden decidir lo que están haciendo, y que al mismo tiempo están pensando en otra cosa, y que al mismo tiempo están haciendo otra cosa. Ese es el nivel 10, que es un nivel que nosotros hacemos ver a los demás lentos, a las demás personas lentas. Entonces la ciencia aumental nos dará la capacidad, que quiero decir un principio muy importante que Dios nos regala acá, y es que cuando Dios derrama su espíritu, no lo derrama sobre la iglesia, no lo derrama solamente sobre las personas que no le conocen, dice que lo derrama sobre toda la humanidad. Y ustedes están viendo un aumento de la ciencia, pero yo quiero decirles que nosotros también estamos incluidos. Que la ciencia no solamente tiene que ver con científicos, la ciencia tiene que ver con la humanidad. Y yo quiero profetizar que se despejen todo velo y toda neblina que no te deja ver, que tú no eres la misma persona del año pasado. Tú tienes un aumento de ciencia. Por eso es muy importante, y yo voy a hacer continuaciones sobre la llave de la ciencia en el módulo 2 de las leyes de la creación, porque mi intención profética es que tú desarrolles tu potencial y las capacidades que Dios le dio a Daniel y a José, con las cuales gobernaron y cumplieron su propósito. Estamos también en un tiempo de guerra. Cantares 6:10 dice que tienes esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Si tú tienes un llamado en el ministerio profético, puedo tardarme mucho tiempo en lo que voy a enseñar, pero voy a hacer una enseñanza express en 5 minutos.
¿Por qué José tiene un sueño con sus hermanos, primero con espigas de trigo y luego con estrellas, el sol y la luna? Vamos a unir esto con Apocalipsis 12:1, que hubo una gran señal en el cielo donde se vio una mujer vestida de sol, los pies en la luna y 12 estrellas que tenían forma de diadema. ¿Y por qué hubo una oscuridad, un eclipse siriano a la hora sexta cuando el Señor Jesús murió, entre la hora sexta y la hora novena? ¿Y por qué Josué tuvo que parar el sol y la luna? ¿Y por qué Isaías hizo retroceder el sol cuando le profetizó 15 años de gracia que no iba a morir el rey y el sol retrocedió? ¿Por qué la existencia está directamente ligada al ministerio profético y próximamente a todos los hijos de Dios? Y se les revele que la sustancia de la creación, que es la luz del primer día, junto con la luz de la vida, que es el hálito que sopló el Señor en Adán y que sobre nosotros solamente nos da vida, y cuando se une con la tercer luz del Espíritu Santo y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, comienza la ley de la acumulación y comenzamos nosotros a recuperar todo lo que fue perteneciente en el huerto del Edén con Adán. Entonces tú vas a comenzar a partir de estos 7 años a tener una unción de gobierno sobre los elementos, vas a tener una unción sobre el tiempo, la línea temporal del tiempo, como lo representa proféticamente el manto de Elías, es el telar del tiempo donde él golpea las aguas y las divide, ya que el tiempo es una interrupción de la eternidad. Vamos a poder recibir ese tipo de experiencias sobrenaturales, visitaciones angelicales, traslados, arrebatamiento. Vamos a tener visiones más específicas, más agudas y más abiertas. ¿Por qué? Porque está profetizado en Cantares 6:10 que vamos a tomar autoridad sobre la creación y que vamos a tener el apoyo y los ángeles en asignación de todo el ejército de los cielos. Yo solamente quiero terminar con 2 puntos en esta parte de los tiempos de guerra. ¿Por qué Dios hace énfasis en el ejército de los cielos? ¿Por qué Dios hace énfasis que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales? Cada mes tiene una bendición para tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada semestre y cada año, Dios tiene una bendición en tu vida. Y quiero decirte que estamos en modo guerra. Dios es varón de guerra. Y no hay guerra sin botín. Y no hay botín sin guerra. Si estás en guerra, pelea y pide tu botín. No haga guerras con botín. Las guerras sin botín son las guerras que nos hace el enemigo por nuestra desobediencia. Esta es una guerra profética y apostólica, porque es una guerra a donde Dios te ha enviado y es una guerra a donde Dios te ha hablado. ¿Qué te ha hablado el Señor? Que son tus promesas, porque tienes que guerrear con palabras, tienes que militar, como decía Pablo, con palabras proféticas. Vas a activar el ejército de la aurora, vas a activar todos los fallos, bueno, la redundancia, fallidos, los vas a desactivar, como lo hizo Job. Y aquí quiero entrar un poco más en detalles. Bildad, cuando yo entré en una crisis de ansiedad, llegué a tener 4 días sin dormir ningún segundo. Dios me dijo, tienes que leer el libro de Job. Y quiero decirles que dentro de los amigos de Job, Bildad era un muchacho joven, era profeta. Y miren lo que le dice Bildad a Job: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros estamos juzgando a Dios, culpando a Dios, culpando a todas las personas, todos no tienen la razón, yo sí la tengo. Eso es la condición en la que está Job. Cuando tú no reconoces tu condición, tú hablas como un viento impetuoso. Y aquí le está diciendo Bildad todo lo que le sucedió y le está diciendo las razones por las que le sucedió en el versículo 3.
¿Acaso torcerá Dios el derecho o convertirá el Todopoderoso la justicia? Porque estamos en una guerra de edictos y derechos legales. Tú y yo no vamos a tener autoridad sobre nuestros hijos si nosotros no estamos en orden. Es más, te advierto que si no ordenas tu vida, el enemigo se va a venir como un viento y como un torbellino. Y por esa razón el Señor se le presentó como un torbellino a Job, porque él estaba viviendo un torbellino. Es tiempo que lo busquemos al Señor de madrugada. Dice el versículo 4, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Y aquí le da la vacuna, aquí le da la solución. Versículo 5, si tú de mañana, está diciendo en futuro, no en presente, ni en pasado, porque le está diciendo que dejó de hacerlo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogarle al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo te profetizo que si tú comienzas a buscar de mañana, si tú activas tu asignación angelical, si tú activas el ejército de la aurora, Dios se va a despertar por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Miren, es que hay algo muy importante que lo voy a decir sin incomodar a nadie que tenga luchas religiosas con el tema de la prosperidad. Yo estoy de acuerdo con el doctor Randy McLean. El doctor Randy McLean dice, la gloria de Dios nunca ha estado divorciada de la riqueza. La obediencia está directamente relacionada a la prosperidad y la desobediencia está directamente relacionada con la pobreza y la escasez. Miren lo que dice el versículo 6, y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Cómo terminó la vida Job? La terminó enfermo, la terminó pobre, la terminó en escasez, la terminó en deuda, la terminó solo, sin hogar, sin familia y sin hijos. No, dice que la Biblia que le multiplicó todo lo que tenía, aún los hijos, aún la esposa. 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Lo que llamo guerras cíclicas. ¿Qué significa esto? Significa que tu guerra, tus batallas, tus victorias no son nuevas. Otras personas ya las libró. Entonces esto Dios nos lo deja registrado en el versículo 8 para que nosotros le preguntemos, para que nosotros le digamos, Señor, ¿y cómo hizo fulano? ¿Y cómo hizo sultano? Yo he escuchado de alguien que salió de todo esto de una forma más rápida. Estaba contándome una hija espiritual, una pastora, de un pastor de España que estaba compartiendo algunos principios y que en 3 días aproximadamente de oración le pidió su apartamento y Dios se lo dio. Hay personas que este año se van a casar, hay personas que este año van a recibir su herencia, hay personas que este año van a recibir su ascenso, hay personas que este año Dios les va a dar su vehículo, hay personas que este año Dios les va a dar su salud, hay personas que Dios les va a dar todo lo que ustedes han estado orando y recibiendo como los deseos de su corazón. Para ir terminando, vamos a dejar la primera parte acá y vamos a continuar la segunda parte con el Salmo 24. Pero dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Quiero dejarte una tarea para terminar. Quiero que te memorices todo este capítulo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá al monte santo? Dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Todas las mañanas estoy enviando al chat de la escuela un versículo de la búsqueda de Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué es el monte santo? Cuando estaban en el monte santo, vino una voz magnífica desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado,
quien yo tengo complacencia. El Monte Santo es uno de los lugares donde fue arrojado Satanás sobre la tierra. Y el peor dolor y el peor ardor que Satanás va a tener este año es que algunos de ustedes, yo profetizo que todos vamos a subir al Monte Santo de Dios, que algunos de ustedes y yo nos vamos a determinar con la ley del reconocimiento, vamos a activar la ley de la determinación y vamos a subir al Monte Santo de Dios, desde donde se gobierna toda la creación. Ahí es donde le dice Dios a David: ven y siéntate en mi diestra y mira cómo yo pongo todos tus enemigos postrados ante tus pies. ¿Cuántos de nosotros queremos ver este año a nuestros enemigos debajo de nuestros estrados? ¿Cuántos de nosotros queremos ver el último versículo del Salmo 23, que Dios nos adereza mesa delante de nuestros enemigos, delante de tus enemigos, delante de tus angustiadores? Dios va a servirte en la mesa del reino. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Así que los veo en la próxima transmisión y que pongan en práctica y hagan los ejercicios correspondientes hoy en la noche. Que Dios les bendiga.